tanto por la puerta principal como por la puerta que está aquí a mano izquierda. Las dos dan a lo que es el área de parqueo y ahí nos vamos a mantener hasta que se nos dé la orden de volver a esta sala. Con relación a las preguntas, al final de la charla vamos a abrir un espacio donde se podrán hacer las preguntas. Con relación a esto hay dos situaciones. Primero, la persona que tenga una pregunta va a levantar la mano y va a esperar que se acerque la compañera con el micrófono, de manera que la pregunta la podamos oír tanto los que estamos aquí como los que nos están siguiendo por internet. Y segundo, por cuestión de tiempo, las preguntas, por favor, hagámoslo lo más concreto posible. La presentación, la charla de hoy, se les va a estar enviando a ustedes por correo en el día de tanto hoy o el lunes en la mañana. De nuevo, muy buenos días. Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva y el Departamento de Desarrollo Profesional. La charla de hoy, computación cognitiva y análisis de datos sociales en la detección oportuna del lavado de dinero, está a cargo de don Sergio Núñez Araya. Don Sergio es consultor en la empresa Crux Consultores, donde ha brindado consultorías en seguridad informática, firma digital y soluciones de transacciones bancarias como Simpe, Simpe Móvil, en distintas instituciones de la red financiera nacional. Actualmente, dirige el equipo de desarrollo de aplicaciones cognitivas con soluciones de análisis y prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, así como detección de patrones y análisis emocional de la información. Sin más preámbulos, los dejo en compañía de don Sergio. Bueno, muy buenos días. Primeramente, agradecerles por estar. Básicamente lo que vamos a ver hoy es un poco a nivel general lo que es computación cognitiva, un poquito de lo que es análisis de datos sociales y cómo nos pueden realmente ayudar a potenciar el proceso que hacemos en cada una de nuestras empresas, instituciones y demás. Pero no queremos que, a pesar de que el tema principal es lavado de activos y financiación del terrorismo, solo ver esta parte, sino a nivel de computación cognitiva en los diferentes procesos que tenemos. Un poquito de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Un poco de lo que son antecedentes, la situación actual, cómo es que se realizan en este momento los procesos en las diferentes entidades y cómo realmente podría mejorarnos el proceso. ¿Qué es la computación cognitiva y cómo la podemos utilizar? ¿Cuáles son esos casos de uso en los que realmente los vamos a poder utilizar? Un poquito de lo que es análisis de datos sociales, para qué nos sirve, cómo los podemos obtener y realmente dónde está el valor de esos datos en las soluciones. Algunos del uso de las herramientas de detección oportuna, de lo que es lavado de activos y financiación del terrorismo, teniendo en cuenta que esas herramientas nos vienen realmente a potenciar, a ayudar a que el trabajo que realizamos actualmente sea mejor. No viene a sustituir el trabajo que en este momento hacen los analistas y hacen los demás gestores en este sentido, sino que viene a potenciar este trabajo. Y por último, vamos a ver un poco de la solución nebulosa, que es la solución de Crux Consultores, basado en computación cognitiva, para lo que es el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y por último, la sección de dudas y consultas. Okay. Básicamente, cuando hablamos de lavado de activos y financiación del terrorismo, para todo lo que son las instituciones financieras y demás, genera un gran riesgo, y es el riesgo de que dentro de la institución ha sido usada para cometer crímenes de este tipo, teniendo siempre el riesgo de generar pérdidas,
pérdidas tanto económicas como a nivel de prestigio y demás, y todos los inconvenientes que puede generar esta operación, como el no cumplimiento como tal de las regulaciones que se tengan establecidas a nivel nacional o a nivel regional y demás. Dentro de estos riesgos, pues bueno, tenemos el riesgo reputacional. Definitivamente, si una de nuestras instituciones es utilizada para un caso de lavado de activos, por ejemplo, eso nos va a hacer que la reputación de la institución baje, y definitivamente eso nos puede generar pérdida de clientes, pérdida de ingresos y demás. El riesgo legal basado en todas las demandas que pueda generar esto, y todos los procesos administrativos, tanto a nivel de costo como de todos los riesgos que sean por no cumplir procedimientos de alguna manera. El riesgo operativo como tal, de que los procesos por alguna razón no estén validados, así como el riesgo de contagio en caso de que estemos vinculados realmente a nivel de la institución, hay una persona vinculada propiamente que esté en un caso de estos. Es muy importante acá a nivel de todos los riesgos, y por qué es lo que estamos viendo a nivel de estas soluciones, y por qué utilizar la computación cognitiva, y básicamente es porque los criminales creativos todos los días buscan nuevas formas de poder realmente otro mecanismo para poder ejecutar sus acciones, para poder lavar activos, para demás situaciones de este tipo. Entonces, un sistema que básicamente determine de una manera hoy, puede que mañana con los nuevos escenarios ya no me funcione. Y esa es la idea de lo que estamos tratando. Okay. Adicionalmente, supongo que la mayoría de ustedes está enterado de la parte del informe emitido por el Gafi acerca de Costa Rica, y cómo Costa Rica es uno de los países a nivel de Latinoamérica en donde más se da lo que es el lavado de activos, y que hay mucha necesidad de fortalecer como tal muchísimos mecanismos para que realmente evitar este tipo de situaciones. Y principalmente el riesgo que se genera ahora con la posibilidad de inclusión de Costa Rica en esta lista gris, que definitivamente va a tener muchísimas consecuencias, tanto a nivel financiero como para la posibilidad de conseguir internas. Y para todas las personas en general, porque las tasas de interés pues evidentemente podrían subir, ¿verdad? Basado en esto hay muchas situaciones, vulnerabilidades como tal, que nos generan problemas adicionales. Una de esas definitivamente es el uso excesivo de efectivo, que a nivel general en el país todavía hay muchas personas que inclusive les llega el salario y sacan todo el dinero inmediatamente, y esto pues genera muchísimos problemas a nivel de control y demás. Gran cantidad de entidades financieras que no están reguladas, que no dependen así, no generan control a través de una superintendencia o demás, y aquí hay muchísimos problemas en ese sentido. Así como la libertad con la que transitan dólares. Los dólares en Costa Rica se pueden utilizar en cualquier lugar, hasta en una pulpería te aceptan los dólares y no es ningún problema utilizarlos. Y es muchísimo lo que se mueve, y el dólar en efectivo principalmente genera muchísimos problemas de ese sentido. Basado en todo esto, lo que es a nivel de gobierno y demás se han realizado muchos avances, ¿verdad? Para lo que evitar esta situación. Por ejemplo, algunos de los avances son la aprobación de la ley 9416 de lucha contra el fraude fiscal, que incluye transparencias a todo lo que son los beneficiarios y demás. La creación de la Comisión Técnica Interinstitucional encargada de la implementación y seguimiento de la Estrategia Nacional, así como algunas modificaciones a lo que es la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, que es básicamente la ley sobre la cual se opera a nivel general o como a nivel marco, todo lo que es el tratado anti-LAF. Otros de los puntos, la reforma de la normativa del CONACYF, implementación de mecanismos de congelamiento inmediato de fondos de origen terrorista, como es el caso de ciertas listas negras, en el cual en el momento que un cliente aparezca en alguna de esas listas negras, inmediatamente es necesario bloquear y congelar pues todos estos activos, ¿verdad? Lo que pasa es que de igual manera estas listas negras, en ese momento el procesamiento de estas listas negras también son un poco lento, porque depende de varias entidades hasta que ya llega, se va a hacer una búsqueda sobre los clientes, teniendo que es una lista
la mayoría de los casos, y que ese procesamiento es lento. Y adicionalmente, procedimientos penales por legitimación de capitales con delitos precedentes diferentes al narcotráfico. A través de un decreto ejecutivo también se regulan detalles adicionales, como incluir transacciones inusuales que presenten alguna contraindicación con la capacidad contributiva del cliente. Lógicamente un cliente que mensualmente, usualmente son $1000 lo que mueve, y de pronto empieza a hacer transacciones por $10,000, es algo completamente inusual, y definitivamente entre antes se detecte y se pueda detectar el origen de por qué se dan esas situaciones, pues mejor va a ser. Y adicionalmente establecer que entre las transacciones sin justificación evidente se incluirán aquellas que se presume incumplen obligaciones tributarias correspondientes. Ahora bien, basado en lo que hacen a nivel general en este momento los oficiales de cumplimiento y cuáles son los puntos que queremos o que creemos que a través de estas soluciones podemos mejorar, podemos optimizar estos procesos. Definitivamente estamos basados en la ley 8204, toda la normativa vigente, que ya ahí tenemos todos los controles que debemos seguir y demás. Hay un procesamiento manual en muchas de las instituciones de los que son los casos detectados, las investigaciones que se realizan y demás con estos casos. En muchas instituciones son procesos manuales muy lentos y que el momento en que ya se llegan a detectar es cuando ya se generó el caso para ver dónde está. O sea, en ese momento se descubre después de que pasó y no antes en la mayoría de los casos, como debería ser lo ideal para evitar este tipo de problemas. En muchas de las instituciones diariamente se procesan lo que son noticias, fuentes de información general, estar leyendo periódicos, estar detectando casos posibles a través de esta información de noticias. El proceso se hace manual. Manual no solo de estar leyendo, muchas empresas que contratan a otras empresas para que les den un listado de noticias, pero aquí hay varios puntos. El primero, que ese listado de noticias está limitado a cierto ámbito. Y el segundo, que depende también de la memoria de la persona que analizó, el oficial de cumplimiento, quien haya hecho el análisis de esa información. Y sucede en muchos casos que una noticia que no estaba relacionada al lavado de activos en algún momento, hace 3 meses se presentó, no la vimos porque no estaba relacionado al lavado de activos, puede ser por ejemplo la compra de compró un hotel cierta persona, y en ese momento eso no está relacionado al lavado de activos. Pero cuando me aparece una noticia 3 meses después que me vincula a esa misma persona, puede ser que ahí sí tenga relevancia para mí esa noticia, y lamentablemente si es un proceso meramente manual yo no voy a tener relación con eso, no voy a tener memoria de eso y ni siquiera voy a saber que puede estar relacionado como tal, a no ser que haga una búsqueda extensa hacia atrás. Y adicionalmente sea el procesamiento manual de listas negras. Todo lo que son las listas negras, por ejemplo la lista negra de la ONU, una vez que es recibido, pues hay que hacer un procesamiento para buscar lo que son clientes con todas las posibles identidades, teniendo en cuenta que los clientes inclusive de ciertos países, los clientes extranjeros, en algunos momentos, por ejemplo, hay países donde solo hay un apellido. Cuando se registran acá, se registran con 2 apellidos. Se registran en algún momento con una cédula de residencia. Luego ya pasan a ser nacionalizados, entonces el número de cédula cambia y al final de eso se convierte en un montón de clientes que termina siendo lo mismo y que se hace muchísimo más complejo poder identificar si ese cliente está o no dentro de esta negra. Ahora bien, vamos a ver un poco de lo que es ya en sí la computación cognitiva. La computación cognitiva viene a ser una simulación en un modelo computarizado de lo que es el proceso que usan los humanos al pensar. Básicamente, ¿cómo pensamos los humanos? Los humanos vemos algo, analizamos qué es lo que estamos viendo y tomamos decisiones de si eso es o no, dependiendo de lo que estamos viendo, de lo que estamos observando, de lo que estamos leyendo, etc. La idea de la computación cognitiva es de igual manera que la máquina trabaje de esta forma. La máquina va a recibir información, va a vincular información, va a detectar patrones y me va a poder
Adicionalmente, aprender basado en esa interacción con la información para detectarme o inclusive crearme relaciones que a una persona inclusive podría no ocurrirse. ¿Por qué? Porque no tenemos el espectro de la información masiva que puede tener un sistema de computación cognitiva. Y básicamente la computación cognitiva está basada en múltiples sistemas que le permiten hacer esto, un autoaprendizaje. Yo le doy cierta información y la computación cognitiva inclusive en momentos se compara con un niño pequeño, yo le doy información a ese niño, lo voy educando para que él al final vaya tomando ciertas decisiones de datos que yo no le di, pero ya le creé un contexto para que él pueda razonar, para que pueda definir cuál es el mejor proceso. Y eso todo lo realiza a través de un procesamiento natural. Esto es una parte muy importante porque yo no le tengo que dar datos estructurados, no le tengo que dar estos son los datos en estas tablas y vaya y haga consultas y verifique, haga validaciones, no, le doy información. Le puedo dar información no estructurada. Por ejemplo, le puedo dar libros para que el sistema los lea y pueda sacar razonamientos basados en eso. Pueda sacar conclusiones de esa información sin ni siquiera yo tener que darle una información estructurada. Algunas características: aprenden de grandes volúmenes de información. Estamos hablando de que un sistema de computación cognitiva puede leer 8.000 páginas por minuto, que eso definitivamente es un poco más rápido de lo que nosotros lo hacemos. Y razonan con un propósito. Tienen un objetivo para buscar la información, para poder identificar basado en que es uno de los puntos importantes de la computación cognitiva y que es diferente al razonamiento humano, es que cuando tienen un objetivo buscan toda la información que esté y buscan relaciones en esta información, inclusive de cosas que tal vez nosotros no vemos, pero que al enfocarse en ese punto puede encontrar esas relaciones. Interactúan con los humanos de forma natural. Parte de lo que yo puedo hacer con computación cognitiva son asistentes virtuales en los cuales yo le hablo como le estoy hablando exactamente igual a una persona, utilizando diferentes léxicos, diferentes formas de hablar, y el sistema me va a entender, va a razonar de esa misma manera, sin la necesidad de darle palabras claves. Él va a entender intenciones, va a entender qué es lo que yo quiero hacer con esa información. Aprenden y razonan de las interacciones. Básicamente este es un punto importante, porque cuando yo le doy información a un sistema, la idea con la computación cognitiva es que este sistema vaya aprendiendo. Y vaya aprendiendo no de todo el mundo, sino que vaya aprendiendo de los usuarios que yo defino, que son usuarios expertos, expertos en el negocio. ¿Por qué? Habrán usuarios a nivel senior, digamos, que tengan muchísima información, que sepan cómo tramitar una situación, cómo resolverla, y que ese aprendizaje y que esas posibilidades que se le vayan dando, el sistema también las vaya aprendiendo. Esto con el uso, no con una programación, no con una modificación al sistema directamente, sino que con el uso pueda ir aprendiendo estas modificaciones. Es muy importante esto, y la parte de quién le enseña. Yo no sé si vieron en algún momento, Microsoft puso un bot que lo que hacía era contestar automáticamente cierta información y aprendía de lo que la gente le hablaba. Empezaron a decirle cosas nazis y el bot se hizo nazi. Es muy importante acá porque él aprende de lo que usted le enseñe. Entonces acá, cuando hablamos de los expertos en negocios, ellos van a aprender lo que usted les va a enseñar. Por tanto, va a aprender de la cultura propia de esa empresa. Yo tengo 2 sistemas que lo instalo en 2 instituciones bancarias diferentes. 6 meses después, con todo el aprendizaje que tengan, me van a dar respuestas completamente diferentes porque van a estar adaptados a las necesidades y a la cultura y a cómo se manejan las situaciones en esa institución. Son probabilísticos y no determinísticos. Entonces él no me hace una validación de sí o no, él me dice, de acuerdo a la información que tengo, puede ser esto, esto o esto. Y esta es la que tiene mayor probabilidad de ser la correcta. Entonces, basado en eso, yo le puedo decir, sí, tenés razón, y ahí es donde él va aprendiendo de esa interacción. Dan hipótesis y no simples respuestas a problemas numéricos. De igual manera, como les comentaba, no me dan una simple solución, me dicen cuáles son las posibilidades que tengo y cómo podría tratarse. Como les decía, el funcionamiento a nivel de los sistemas cognitivos entiende lenguaje natural, tanto escrito como oral.
Uno de los ejemplos es cuando yo le hago a un asistente, por ejemplo, le hablo a Siri o a Cortana, eso que me entiende el lenguaje natural. Ese lenguaje natural lo va a procesar y lo va a procesar basado en una información que tenga, basado en un contexto y va a hacer una evaluación. Uno de los principales puntos de un sistema con computación cognitiva y uno que sea simplemente basado en relaciones normales, en transacciones normales, es que me entiende el contexto. Hay muchas frases que podemos utilizar y que dependiendo del contexto donde las estemos utilizando significan cosas diferentes. Pero si lo usamos con un sistema normal que lo que hace es validaciones de palabras claves, no se va a dar cuenta de esto. Entonces eso es uno de los puntos importantes. Toda la información que entiende el sistema la va a capturar de forma estructurada y de forma no estructurada. Él captura de todo tipo de información, siempre y cuando venga limpio, la ordena, identifica todos los patrones y relaciones que existan en esa información asociado a lo que ya tiene aprendido y genera ciertas hipótesis y recomendaciones. Con esas hipótesis y recomendaciones, dependiendo de los resultados que yo le va dando, él se va adaptando y va aprendiendo de esa interacción humana. A nivel de sistemas cognitivos hay muchos. Por ejemplo, la parte de lo que hace un proceso cognitivo es, se han visto los autos que se conducen solos. Esos básicamente lo que tienen es muchas entradas de información, muchos datos, cámaras y demás sensores, que basado en eso y basado en lo que se va aprendiendo con el tiempo, va a tomar decisiones. La decisión de cambiar de carril, la decisión de frenar, dependiendo de una cosa o de la otra. Y a pesar de esto, con el mismo tiempo de aprendizaje, en ese momento los autos que se conducen solos no son perfectos y difícilmente van a llegar a ser perfectos, pero con el tiempo van a ir aprendiendo de mejor manera cuál es la manera correcta de realizar una acción u otra, cosas que se presentan en el camino. Hay cosas definitivamente en el camino que son impredecibles, a nivel de accidentes, por ejemplo, y esas son el tipo de cosas que con el tiempo y con el uso se van a ir mejorando porque van aprendiendo. Adicionalmente, a nivel de sistemas cognitivos, como les mencionaba antes, se tienen lo que son los asistentes virtuales en los cuales me puede dar una atención, yo puedo hacer trámites, inclusive sin la necesidad de que yo me dé cuenta que estoy hablando con una computadora, porque todo se maneja completamente en lenguaje natural, como si estuviera hablando con una persona, me entiende cuando yo le hablo de esa forma y me responde de la misma forma. Adicionalmente, estos asistentes virtuales no solo son hacia los clientes, sino internamente. Yo en una de las instituciones puedo definirle y que me ayude a tomar ciertas decisiones a los colaboradores nuevos, que de alguna manera cuando yo entreno ese sistema ya él me va a ayudar a que los procedimientos que se realicen con los colaboradores nuevos sepan qué decisiones se toman, cuáles son las probabilidades de que una u otra situación ocurra, cuáles son los datos que me puede tener y presentándome toda la información que de una manera simple yo no podría tener. ¿Cuándo son útiles los sistemas cognitivos? Cuando necesitamos aumentar nuestra habilidad a nivel general de entender y actuar sobre la complejidad y la cantidad de sistemas de información que tiene nuestra sociedad. En la sociedad actual, la parte transaccional, la parte estructurada como tal, que son tablas, filas, columnas, representa cerca del 20% y la mayoría de los datos, que son cerca del 80%, son datos no estructurados. Estamos hablando de todo lo que hay en redes sociales, en mensajes, imágenes, videos, audios, toda esa información y que de ahí se puede sacar mucha información valiosa, pero que al ser tanta información un sistema tradicional no podría manejar. El sistema cognitivo maneja estos altos volúmenes de información, los entiende y puede sacar ciertas probabilidades, hipótesis y soluciones a diferentes problemas. Cuando necesitamos algo que nos muestre y nos ayude a entender los por qué y no solo los qué, los cuándo y los cuánto. El sistema cognitivo no solo me va a decir qué es lo que me está diciendo que debería realizarse. Por ejemplo, está el escenario de uno de los sistemas cognitivos que se utilizan para detección en medicina, que puede pronosticar o definir cuál es un tratamiento adecuado dependiendo de las afecciones que tiene la persona. No solo me dice qué es lo que tiene
o cuánto debe tomar, me dice por qué, me da datos, me brinda adicional información de cuáles son las razones que lo llevan a tomar esa determinación. Algunas ventajas de la computación cognitiva: es capaz de dominar horizontes, presentar visiones y cruzar informaciones y conectar datos que a su vez puede ser filtrada, contrastada. Toda esa información que él pueda poder hacer relaciones, hacer match, compararla entre sí, inclusive que información que para nosotros podría no ser vinculante, pero como él está enfocado en un objetivo y no le da mayor detalle a otras relaciones, lo va a tomar en cuenta y puede encontrar relaciones que inclusive a nivel de la persona no lo puede encontrar. Y la idea con esto es ofrecer múltiples soluciones y propuestas que sean de alguna manera adicionales a lo que normalmente se podrían considerar, y para que la persona tome la decisión más acertada o conveniente. Esto es importante, como les decía antes, este sistema no viene a sustituir, no viene a reemplazar a la persona, viene a ayudarlo a que tome decisiones más acertadas, que él pueda tomar decisiones más rápidas, en un momento adecuado. Mientras antes se tomen las decisiones con la información certera, más rápido voy a poder yo realizar una acción u otra. Y uno de los puntos importantes también es que la máquina no se cansa, no se enoja, no va a tomar decisiones dependiendo del estado de ánimo, no va a dar recomendaciones dependiendo de si le cae bien o no a un cliente. Va a estar completamente enfocado en toda la información que tiene y en sacar relaciones basadas en esa información. Como insumo general a la hora de tomar decisiones, me va a presentar muchas evidencias, como les decía, con todos los sustentos, porque las soluciones no va simplemente a adivinar, va a estar basado en toda la información que tenemos disponible y va a poder ofrecer esas soluciones y esas opciones como tal para poder tomar decisiones adecuadas. Y como les decía, puede permitir descubrir cosas que ni el más inteligente de los humanos tal vez se le hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos limitados a cierto ámbito de información, no podemos saber absolutamente todo lo que tenemos relacionado con algo, vamos a depender de lo que hemos visto recientemente y demás. En cambio, las soluciones cognitivas son incansables, van a buscar y buscar esa información hasta que logren encontrar información relacionada como tal. Encontrando esas conexiones, son en algunos casos sin imágenes. Ok, ahora un poco del análisis de datos sociales y no estructurados. Como veíamos antes, la mayoría de la información que se encuentra en este momento está en datos no estructurados, y uno de los puntos más importantes es la parte de lo que está en las redes sociales, lo que la gente publica en Facebook, publica en Twitter. Muchas veces la identidad o la personalidad que representa la persona en redes sociales es más real que lo que podría presentar hablando directamente con esa persona. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las encuestas? Las encuestas, dependiendo de la situación y de cómo me vean, la persona contesta de una forma u otra y a veces no es la forma en la que piensa realmente. En redes sociales se expresa de una forma semi-anónima porque no lo están viendo y expresa realmente un sentimiento o un pensamiento adecuado con lo que está. Toda esa información que está en redes sociales, que inclusive, como les decía, a veces es más confiable, me genera muchísimos datos en los cuales yo puedo obtener información muy valiosa. Por ejemplo, cuando hablamos de que yo consigo información a través de noticias, esas noticias también hay comentarios en las redes sociales, hay relaciones que puedo sacar en las redes sociales y hay cosas que yo no me podría imaginar si no fue porque alguien lo comentó en pueblos pequeños de una persona que está completamente en otro lado, y basado en eso yo puedo detectar ciertas situaciones. La información en las redes sociales adicionalmente tienen un sentimiento cuando yo les expreso. Hay comentarios que yo expreso de una manera enojada, haciendo una crítica hacia algo o felicitando algo. Eso también me permite tener, a nivel de computación cognitiva, un análisis completo de cuál es la percepción que tienen las personas hacia ciertos temas, hacia ciertas personas, hacia ciertas instituciones, productos o demás. Y hay muchísima información que yo puedo sacar. Una de esas es el análisis de relaciones. Muchas veces tenemos un colaborador nuestro, por ejemplo, en las empresas, que está relacionado sin que nosotros nos lo sepamos con criminales, por decirlo de alguna manera. En las redes sociales
Cuando yo empiezo a analizar toda esta información, voy a encontrar todas las relaciones que existen entre las personas, cuáles son familiares, cuáles hablan mucho entre sí, toda esa comunicación que se existe y que ya basado en esto yo puedo sacar determinaciones, principalmente en lo que son investigaciones, cuando hablamos de este tipo de personas. ¿Por qué? Puede ser que para mí un cliente que yo sé que tiene situaciones con lavado de activos, no le voy a dar ciertos productos, pero tal vez viene el primo que no lo conozco y yo a ese sí le doy, y tal vez esa es la cara por el cual están saliendo las situaciones. Cuando yo conozco una rama, unas relaciones y una red de esas relaciones, puedo tomar decisiones consciente de la situación que esté. Puede ser que no sea que se le nieguen los productos, pero va a tener un foco más importante ahí de cómo lo voy a vigilar, de cómo voy a vigilar realmente sus movimientos o demás. Adicionalmente tengo los análisis de sentimiento, como les decía antes. Yo puedo saber, basado en lo que haya publicado una persona respecto a un tema específico, a una persona específica, si está hablando de una manera alegre, triste, si tiene miedo referente a un tema, si le provoca ira o disgusto, cualquiera de esos temas. Y adicionalmente, qué tan abierto es para ciertos temas, para hablar de eso o no hablar de eso, para considerarlo o no considerarlo, basado simplemente en esas publicaciones. Puedo analizar la personalidad. Uno de los puntos claves de la información que tengo en redes sociales es que estoy exponiendo mucho de cómo soy realmente, de mi manera de pensar, de mi manera de ser, de mi manera de aceptar las cosas. Cuando yo hago análisis de el perfil de una persona, puedo sacar todos estos puntos basados en lo que publica o no publica en las redes sociales. Con esto puedo detectar, hay personas que simple y sencillamente no se llevan con otras por el tipo de personalidad que tiene. Esos son detalles que yo los puedo detectar en algún momento utilizando ese tipo de análisis y sacando relaciones. ¿Por qué se dan ciertas situaciones? ¿Por qué se dan ciertas tendencias basados en lo que se va encontrando? Lo puedo detectar basado en personalidad, sacando conclusiones de todos los datos que tengo, adicionándoles a esto. Y adicionalmente puedo hacer análisis de tendencias. Puedo saber en qué momento se empezó a hablar de un tema, cuál es, por ejemplo, lo que se da en los trending topics de Twitter, que yo sé de qué está hablando la gente, pero ahí es de qué está hablando la gente a nivel general. Yo, a través de la computación cognitiva, puedo detectar ciertas, dentro del grupo que a mí me interesa, dentro de los clientes que a mí me interesa, qué es lo que les interesa a ellos, qué es lo que están buscando, qué es lo que está pasando en ese momento. Esto a nivel general. Ok, básicamente ahora les voy a hablar un poco de lo que es la solución de Crux, Nebulosa, para lo que es lavado de activos y financiación del terrorismo. Es una solución que abarca diferentes fuentes de información. Estas fuentes de información pueden ser noticias de medios nacionales, internacionales, superlocales de un cantón específico. De igual manera, va a obtener toda esta información. Adicionalmente, se va a interpretar información de redes sociales, va a interpretar información transaccional interna de las instituciones y listas negras o cualquier otra información que yo lo quiera ligar. Nebulosa como tal toma todos los datos como fuentes de información. Eso lo que me permite es que yo pueda incluir cualquier dato adicional. Por ejemplo, si tengo las posibilidades de hacer una inclusión con el registro nacional para ver las propiedades que tiene una persona, lo incluyo en la información y voy a tenerlo centralizado para ver toda la información de esa persona. Nosotros utilizamos un caso hipotético para la presentación de Nebulosa y es el caso de Emma Coronel Aispuro. No sé si ustedes alguno la conoce o demás. Básicamente, si llegara a alguna de las instituciones a solicitar algún tipo de producto, a pedir una tarjeta, una cuenta o lo demás, probablemente viendo a la persona y teniendo la información de la persona, no tengamos mayor información ahí. Cuando nos dice el nombre de el esposo, puede ser que inclusive no conozcamos el nombre completo de esa persona ni la relación que tenga. Pero si vemos la foto ya vamos a saber exactamente de quién se trata, qué relación tiene y realmente el riesgo que generaría para mí abrir como tal productos para esta persona. Y puede ser, como les decía antes, que no limitemos a
productos, pero por lo menos yo voy a saber el riesgo que tengo y lo valoraré. Y esto es información que de alguna u otra manera, siendo la esposa, probablemente sea fácil de darme cuenta, pero hay relaciones a nivel de primos, por ejemplo, y ese tipo de cosas, que yo a través de una solución que me permite identificarlos, voy a tener más información para tomar ese tipo de decisiones. Nebulosa como tal, como les decía, es una solución para la detección oportuna de posibles casos del AFT. Y lo que hace es tomar información de diferentes fuentes. Toma información de noticias, de periódicos, blogs, sitios de noticias en general, de cualquier sitio que yo le quiera dar a nivel web, que tome esa información y que esté actualizando. Eso lo puedo hacer y es meramente configurable, por tanto puede crecer hasta el punto en que se necesite. Uno de los puntos que hablábamos antes es que la información que yo obtengo puedo estar limitado solo al ámbito nacional, pero hay muchos clientes que están en el extranjero. A mí me puede interesar también tener información de lo que pasa en Colombia, de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que pasa en México. Esta solución me va a poder traer toda esa información y relacionármela directamente. Adicionalmente, páginas de Facebook, cuentas de Twitter específicas. Podría agregar listas negras y alertas de otras instituciones a nivel general. Puedo agregar cualquier tipo de transacciones internas para definir lo que son comportamientos transaccionales, por ejemplo, y que inmediatamente me pueda relacionar cuando exista una alerta. Y fuentes de información de datos no estructurados. Si se tienen los casos, por ejemplo, de tiempo anterior y se quiere agarrar, digitalizar eso, incluirlo dentro de la solución para que también lo mapee, lo permite de igual manera. Básicamente, la solución lo que hace es hacer un monitoreo general de toda esa información, sacarme cuáles son los temas de los que se está hablando de esa información, basado en un diccionario general que tiene pesos e importancias para la solución, hace un cálculo de una probabilidad de que esa noticia o esa fuente de información o esa persona específica esté ante un caso del AFT. Uno de los puntos, como les decía antes, es que yo puedo integrar todo lo que son los sistemas transaccionales de la empresa, recibir alertas, recibir notificaciones, tanto de un lado como hacia el otro para cuando se detecten ciertas situaciones y darle seguimiento como casos. Esos casos yo les puedo dar un seguimiento, ya sea propiamente en la plataforma de Nebulosa o a través del propio CRM o sistema interno que se esté utilizando. Es el funcionamiento a nivel general de Nebulosa. Nebulosa lo que va a hacer es una extracción de información completa de toda la información, de todas las fuentes que le hayamos configurado. Va a hacer un análisis y una clasificación basado en el contenido, basado en la relevancia del contenido de esas palabras claves o esos conceptos que para nosotros son importantes tener un seguimiento. Basado en eso, me lo clasifica en listas ordenadas basadas en esa relevancia, basadas en esa importancia y probabilidad de que se dé, y me muestra todas las relaciones entre los datos existentes para yo poder comparar y sacar conclusiones basadas en esa información. Una vez con esa información, yo puedo definir casos en los cuales puedo manejarlos a nivel interno o externo, recibir, por ejemplo, cuando hay movimientos transaccionales irregulares, poder detectarlo y buscar toda la información que yo pueda encontrar relacionada a ese. Otro de los puntos es que cuando en este momento la persona encargada de revisar todas las fuentes de información, todas las noticias y demás, revisa información, verifica información de clientes actuales. Pero cuando viene un cliente nuevo y tengo que verificar toda esa información, yo no la tengo relacionadamente con esta solución. Yo simplemente ingreso a esa persona y puedo ver toda la información, el tiempo atrás de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha existido, de todo lo que ha ido recolectando, porque todo eso va quedando almacenado para después poder relacionarlo en el momento. Ahora lo que vamos a hacer es una pequeña demo como tal de la solución para poder mostrárselas. Básicamente la solución es una solución web, está distribuida en la nube. Uno de los puntos importantes de la computación cognitiva es muchísimo procesamiento, muchísima memoria y demás, y esto en muchas situaciones es bastante caro para una institución contratar todos los servicios para hacer todos estos sistemas.
Nosotros acá nos estamos enmarcando en darlo en la nube para que todo ese procesamiento pesado se haga directamente en las plataformas que tenemos. Okay. Una vez que yo ingreso a la plataforma, lo primero que me va a dar es estadísticas. Estadísticas de cuáles son los principales sospechosos, de cómo se han manejado los casos en el último mes, en el último trimestre, dependiendo de lo que yo quiera ver, inclusive que se ha detectado durante la última semana. De esos casos que se han dado seguimiento, cuáles son positivos, cuáles han sido falsos positivos y cuáles se han ido encontrando como tal en la solución. Adicionalmente, yo voy a poder ver toda la información de noticias que se hayan encontrado basado en los diferentes criterios que yo le defina para esas posibilidades, clasificados y ordenados basados en la probabilidad que existan de que sea un caso o no del AFT. Básicamente, en el momento en que yo veo una de estas noticias, vamos a buscarlo por acá, yo voy a tener toda la información. De igual manera, al lado derecho puedo ver todo lo que son alertas de la solución que haya encontrado ciertas situaciones con ciertas, yo puedo asociar mis clientes y los datos de mis clientes para yo poder decirle cuando alguno de mis clientes exista alguna situación particular, muéstrame una alerta. Una vez que yo tengo la información de la noticia, uno de los puntos claves es que toda la noticia y todo el texto de la noticia queda almacenado en la solución. ¿Por qué? Porque si yo simplemente tengo un enlace a una noticia y esa noticia dejó de estar disponible en el medio principal, la pierdo y pierdo esa información. Acá nosotros almacenamos el texto principal y todo lo que son los conceptos y frases claves que se asocian en esa noticia se van a encontrar acá con una relevancia de qué importancia tienen para el tema que estamos hablando. Adicionalmente, todas las personas que encuentre me las va a mostrar para yo poder asociarlas, para poder buscarlas y para poder ver la información que tengan. Entonces, en este caso, por ejemplo, encontró a Carlos Hidalgo. Cuando yo voy a Carlos Hidalgo, yo digo, bueno, ok, Carlos Hidalgo, pero yo tengo algún Carlos Hidalgo o no tengo a un Carlos Hidalgo. Si no lo tengo, podría decidir crear un nuevo sospechoso basado en eso, o si lo busco basado en otro nombre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con Carlos Hidalgo? Yo solo tengo un apellido, no tengo una cédula. Puede ser que lo tenga de otra manera. Otro de los puntos es que a veces viene, pero por un alias. Viene ahí el Chapo. Yo sé quién es el Chapo basado en la información que tenga y lo puedo relacionar. Entonces, básicamente, vamos a ver si por ejemplo, si yo vengo y encuentro a una de estas personas acá, puedo buscar y asociar, de alguna manera, buscar entre los sospechosos, por ejemplo, vamos a dejar un Juan. Yo tengo acá a Juan Benavides Salas. Tal vez Benavides, al ser un apellido, no me representa un alias tan significativo, pero lo que yo puedo realizar aquí es decir, ok, cuando venga este alias, tanto de aquí en adelante como de toda la información que tenga hacia atrás, relaciónemelo. Y en este caso ya existe a nivel de alias. Lo puedo agregar, lo puedo remover y cuando ya tengo toda esta información, puedo tener todo como tal, las noticias y la información relacionada de esa persona y todas las noticias. Por ejemplo, acá tenemos este caso donde yo puedo tener la información de esa persona a nivel general, puedo ver el histórico de lo que ha ocurrido a nivel del tiempo, en qué momento se han dado casos, en qué momento se han registrado, en qué momento han aparecido noticias, la fecha específica de esas noticias, poder ir a ver esa noticia y todo a nivel de un seguimiento en el tiempo. Adicionalmente, tengo la información general y puedo detectar si está incluido, por ejemplo, en una lista negra o no. Si estoy conectado a la información de la institución, puedo mostrar cuál es el comportamiento transaccional que ha tenido
esa persona para identificar si es o no sospechoso. Y uno de los puntos importantes es que voy a tener la información a nivel relacional. ¿Con qué personas está relacionada? Y ahora, no solo con qué personas, sino a través de qué información. Por ejemplo, acá está relacionado a través de estas noticias. O basado en esto puedo definir, ok, este es el primer nivel de las personas con las que está relacionada. Pero adicionalmente quiero ver un segundo nivel de qué relaciones hay entre esa persona con otros sospechosos y relaciones intermedias a través de un intermediario. Y puedo ir creciendo los niveles basados en lo que yo vaya requiriendo y poder ir detectando como tal toda esa información basada en esas relaciones. De igual manera, todo lo que es la información de las noticias, la voy a tener ordenada siempre por relevancia, puedo hacer búsquedas específicas. A nivel de las noticias, a nivel general, puedo definir de las noticias, por ejemplo, de esta semana, qué personas han venido que sean sospechosos, orientados basado en esa posibilidad de sospecha, poder identificar basado en esas noticias y qué relaciones han existido dentro de esas noticias. Puedo hacer búsquedas directamente en el caso de que, por ejemplo, sea un nuevo cliente que quiera venir a buscar hacer un nuevo producto a la institución, puedo venir y buscarlo directamente por el nombre, por el número de identificación. Por ejemplo, acá, por ejemplo, si yo busco Oscar Arias y él me dice, bueno, en las noticias se menciona de dos maneras, Oscar Arias Sánchez y solo Oscar Arias, por ejemplo. Y ahí puedo venir y buscar todas las noticias y toda la información, tanto de redes sociales y demás, que esté relacionado con Oscar Arias. Esto me genera como tal toda la información para yo poder tenerla de manera relevante. Puedo dar un seguimiento como tal a los sospechosos para todo lo que es la información general de ellos, poder hacer reportes, crear casos específicos en los cuales voy a dar seguimiento y definirlo a responsables, asociarlos con más información. Yo puedo, todas las que son las fuentes de información propiamente de las cuales obtengo los datos, están directamente dentro de la solución, por lo cual yo puedo agregarlas, puedo agregar redes sociales que quiera seguir, puedo agregar sitios de noticias ilimitadamente, lo puedo ir haciendo y eso me permite tener una información más amplia. Todo lo que es las fórmulas como tal para definir el porcentaje de probabilidad es de igual manera dinámica. Puede ser que para mí tenga más relevancia ciertas listas negras, para otra institución no tenga relevancia esas listas negras, pero hayan otras que sí. Puede ser que para mí no me importan tanto la cantidad de noticias, sino ciertos aspectos específicos de esas noticias o la cantidad de relaciones que existan. Toda esa fórmula de igual manera, como les digo, es completamente dinámica para que a través de la solución se pueda personalizar a las necesidades básicas. Y si yo digo hoy, a partir de hoy, por un cambio de legislación o lo que sea, este aspecto es más importante, lo cambio, lo actualizo en el sistema y todas las relaciones hacia atrás y todos los cálculos que se han hecho hacia atrás en el sistema se van a recalcular de igual manera. A nivel de la solución, básicamente la idea es esta, poder tener, como les decía, una relación completa entre toda la información. Si alguna de las noticias de igual manera está dentro de las redes sociales y hay comentarios para esas noticias, eso es por ejemplo cuando la Nación publica una noticia específica y publica el enlace y la gente comenta abajo, yo puedo tener esa relación entre esos comentarios para saber. ¿Por qué? Hay veces que inclusive se está hablando muy bien de una persona en una noticia y dentro de los comentarios la gente está poniendo, sí, pero es que ese es un ladrón, ese vende droga acá, allá. Es información que puede ser cierta o no, pero nos permite tener datos para realizar esa investigación y tener un panorama más amplio. Básicamente, a nivel de la solución, sería a nivel breve esto. No sé, en este caso, si tienen consultas o dudas sobre lo que es la solución a nivel general o de lo que vimos el día de hoy. Buenos días.
Consulta, si yo tengo un libro físico, que la información que tiene para mí es importante, yo puedo ingresarlo o cómo puedo más bien que el sistema agarre esa información. Okay. Básicamente, bueno, al ser físico primero tendría que digitalizarlo, ¿verdad? Pero el sistema me va a permitir incluir documentos, hacer una revisión completa de esos documentos. Yo lo puedo manejar de dos formas. Una de las formas que permite el sistema es manejarlo como si fuera una noticia. Entonces el sistema agarra esa información y le hace el mismo análisis que cualquier otra fuente de información, detecta las personas, detecta los conceptos y demás. O si lo que yo tengo ahí son, por ejemplo, casos que voy a tener, casos de sospechosos anteriormente, que los tengo en papel y los quiero incluir al sistema, voy a detectar ciertos parámetros dentro de la información para poder relacionarla de esa manera. Pero es completamente abierto. Inclusive, si yo tengo una noticia que me encontré, no es de las que estoy monitoreando, pero me la encontré, yo dentro de la solución puedo hacer un ingreso manual, tanto a nivel de URL como del contenido de esa noticia, para que se me haga el análisis y sí me incluya dentro de los valores que utiliza la solución. Puedo incluir esas informaciones directamente como documentos. Yo puedo incluir PDF, Excel, Word y que me le haga el mismo procesamiento. Buenos días. Una consulta. Usted mencionaba que el sistema se maneja en la nube. Sí. Ok, pero vamos a ver. La información que él acumula se graba solo en los servidores de ustedes, o si por ejemplo yo tengo servidores, podría tener el sistema en mis servidores y grabar todo, digamos, lo que el sistema vaya acumulando a través del tiempo de mis servidores. Básicamente lo que está en la nube es el procesamiento, para no tener que tener esos servidores de procesamiento. Pero puede haber integraciones, por ejemplo, toda la información de los casos, si usted las quiere tener relacionadas directamente en un CRM propio de la institución, a través de servicios se puede vincular y toda esa información se puede enviar ahí. En ambos sentidos, tanto obtener información para hacer los cálculos mejor, como dar los resultados y toda la información que se obtenga. Ok, entonces, por ejemplo, yo tengo mi lista de clientes y bueno, como usted sabe, es un poco delicado el movimiento de esas listas con otras empresas. Claro. Entonces yo quiero hacer un barrido de todos mis clientes contra las noticias de X y Y países. Eso es posible, pero en mis servidores. ¿O tengo que exportar la lista de clientes a sus servidores? Lo que hace básicamente es que a través de esos servicios yo hago las validaciones. Entonces yo tengo toda la información es de noticias, es información pública, pero yo tengo todas esas entidades y puedo ir a validarlas contra tu lista de clientes locales, a ver si existen o no existen y detectarte alertas. Pero no quiere decir que toda la información de los clientes y de los movimientos tenga que ir a la nube. Eso queda directamente local, en el servidor propiamente. Ok, y ya para terminar, si yo quiero configurar, por ejemplo, diarios de Perú, diarios de Colombia y diarios de Ecuador, ¿solo esos tipos de diarios lo puedo hacer o el sistema tiene su propio, no sé, forma de consultar X y Y diarios? Es decir, yo le puedo decir al sistema, consúlteme los principales diarios y yo le digo, este de Colombia, este de Ecuador, lo puedo hacer. Sí, básicamente, digamos, el sistema tiene predefinido una lista de fuentes de información que son a nivel, en este momento, nacional. Pero yo quiero agregar de todos los países o a nivel mundial, los puedo ir agregando. El sistema me permite dinámicamente agregarlo y en el momento en que lo agrego, va a ser un monitoreo. ¿Qué es lo que pasa? El agregarlo, simplemente venir y agregarlo, me dice empieza a monitorear de hoy en adelante. Si yo quiero decir, bueno, pero me interesa de un año hacia atrás, ya eso es un proceso que sí hay que definirle a la solución, no solo monitoree, sino vaya y busque. Es un proceso adicional. Pero en el momento en que yo agrego un nuevo sitio de noticias o lo que sea, él empieza a monitorear automáticamente. ¿Habían otras consultas? ¿Cómo maneja la solución el tema de avatars? ¿De qué, perdón? De avatars, perfiles ficticios en redes sociales. ¿Hay alguna forma en donde la solución me detecte esos perfiles? Si la solución me da también ese nivel de probabilidad de que esos perfiles estén asociados a un caso de legitimación, ¿existe esa posibilidad? Okay. Básicamente yo tengo dos opciones. A nivel de la solución,
Yo puedo cierta información de ciertos perfiles decirle ignóreme esto porque esto no es real o no es importante. Para yo poder definir si un perfil es real o no, automáticamente tendría que tener acceso a ese perfil. Y eso ya ahí depende de cuestiones de privilegios y de que yo tenga acceso directamente a través de Facebook. Si yo, por ejemplo, tengo una solución y el usuario me da permisos, yo puedo, basado en la información que tenga, detectar si es un perfil real o no. Pero para eso, como te digo, necesito permisos adicionales en la solución. No, publicaciones a sitios, digamos, por ejemplo, si está el sitio de La Nación, que es público, y la gente comenta ahí, yo tengo acceso a toda esa información. Lo que no tengo es a las publicaciones privadas de esa persona, a no ser de que a través de un procedimiento se den permisos a la solución, que eso también es viable hacerlo. Por ejemplo, se hace una promoción y se le dice a todo el mundo, regístrese con Facebook, y ahí yo tengo toda esa información y puedo utilizarla para analizarla. Buenos días, una consulta. Aclarado lo que consultaba Mauricio, ¿verdad? ¿Cómo está? Vamos a ver, yo puedo conectar el core, el sistema core de mi banco con él, y además si tengo un sistema de monitoreo transaccional lo puedo conectar, y además puedo conectar si tengo un archivo electrónico de expedientes. De manera que si alguien salió en una noticia, de pronto también pueda buscar el nombre en el core, en la base de datos de clientes del core, y de paso pueda ir a la base de datos del sistema de monitoreo y fijarse si generó alguna alerta en el mes o en los últimos 6 meses. Esa es la primera pregunta, digamos, si él se puede conectar a toda esa información partiendo del hecho de que por el hecho de que la consulte no la va a subir en la nube para que otra persona tenga acceso a ella, claro. Primero, y segundo, si todo eso es parametrizable, si puedo parametrizar no solo cuáles noticias quiero, sino cuáles listas también quiero que consulte, con qué periodicidad, qué plazos, qué quiero que me diga, cuánta importancia, o sea, a qué nivel es parametrizable, a qué nivel de detalle, digamos, esas dos consultas. Claro. Ok, en la primera parte, bueno, ahí hay 2 puntos. El primero está en la nube, pero está en una nube privada de la institución. No quiere decir que sea pública y que todas las instituciones ingresen a la misma información. Es una nube privada. Pues yo acá también puedo dar seguimiento de casos. Esos casos van a ser privados. Nadie más los puede ver, a no ser de que tenga los accesos y los credenciales. La interacción o la interoperabilidad con los otros sistemas es viable a través de una personalización, claramente. Pero yo puedo conectarme a ir a buscar la información de esos clientes sin ningún problema. Puedo conectarme a los sistemas adicionales para enviar información en ambos sentidos. Que cuando detecte algo envíe alertas, o que en el sistema de transaccionalidad me envíe alertas de a quién tengo que detectar. Es completamente abierto en ese sentido. Ahí va a depender, porque yo puedo decirle, bueno, hágame un barrido de todos mis clientes. Pero ahí va a depender de el procesamiento interno que requiero para ir a buscar toda la información de todos esos clientes. Adicionalmente, con la otra parte, lo que son listas negras, por ejemplo, yo le configuro qué listas negras quiero hacer. Yo tengo la posibilidad de que sean listas negras fijas, es decir, que yo cargo un archivo y ya lo que tengo ahí es lo que tengo, y para actualizarlo tengo que volver a cargar el archivo, o de que constantemente está haciendo una verificación. Eso, por ejemplo, para lo que es la lista de la ONU, que se actualiza automáticamente, el sistema puede ir y estarla verificando, y en el momento que hay algo nuevo, identificarlo. Si hay alguien dentro de esa lista que se ha agregado y que es un cliente mío, inmediatamente me tira una alerta. Toda la información como tal es parametrizable. ¿Qué tanta frecuencia yo le quiera dar de actualización? Es parametrizable. Puede ser que yo quiera actualizar información una vez al día, o cada hora, o lo que sea. Eso es completamente parametrizable, así como el peso para las noticias, para los conceptos y para los sospechosos a nivel de fórmula. Porque, por ejemplo, los conceptos, igual yo puedo tener un diccionario de conceptos en el cual de drogas tenga un peso más alto, pero tengo otras palabras que para mí son importantes, pero no tanto. Entonces tengo un peso, y basado en ese peso es que me genera toda la fórmula. Y la fórmula, de igual manera, yo tengo parte que son de diccionarios, parte que es de lista negra,
que si está en lista negra, ¿qué importancia le doy? Yo puedo definir, no, si está en una lista negra, la probabilidad de un 100%. O puedo definir, no, agréguele cierto peso. O inclusive cambiar los criterios que yo utilice para un lado o el otro. Es completamente parametrizable en ese sentido y la fórmula no está definida. Nosotros tenemos una fórmula base basada en lo que hemos trabajado, pero es completamente configurable. Me gustaría saber si ya la herramienta está siendo utilizada por alguna institución financiera aquí en el país y si esta herramienta ha servido también para detectar fraude interno, que la misma pueda ligarse a los correos de los colaboradores para detectar si hay participación con personas ilícitas. Okay. La solución actualmente está en versión beta, en versión de pruebas con varias instituciones. No está en un funcionamiento en producción aún, pero sí ya se está trabajando de esa manera. Igual, en caso de que se quiera realizar unas pruebas más específicas, se pueden realizar con cualquier institución, sería nada más tener el acercamiento como tal. Y se me olvidó lo otro, perdón. El fraude interno. Ok. Para eso nosotros hay dos cosas, y es parte de cuando sacamos este producto, a nivel de seguridad, nos empezaron a solicitar también más información y hay un producto alterno que se llama Nebulosa Inside Out, que eso, básicamente Nebulosa es desde afuera toda la información, detécteme que hay acá. Este otro es para que internamente yo a mis colaboradores pueda buscar toda la información, todas las relaciones. ¿Esto por qué? Porque puede ser que, por ejemplo, haya una persona que esté haciendo un fraude contra el banco, en un caso específico, y resulta ser que cuando yo reviso en la solución, de forma fácil, basado en toda la información que tiene, me doy cuenta que esa persona es el esposo de un primo de la persona que está internamente realizando la operación. Entonces eso es una solución que adicionalmente, si está interesado, podemos mostrarla completamente en su momento, pero es adicional a esta. Estamos viendo esos dos enfoques. En el enfoque de seguridad, porque de igual manera en muchas instituciones, cuando van a hacer contrataciones de personal o cuando van a tener personal temporal, puedan hacer una investigación y a nivel de relaciones y ver qué datos hay sobre esa persona. No sé si hay alguna otra consulta. Sí. Relacional que mostraste, esa construcción de relaciones se hace a través únicamente de noticias o es posible a través de transacciones también. De igual manera, si se tiene la información interna de las transacciones dentro del sistema, la puede hacer a través de las transacciones. Eso depende de toda la integración que se dé con los sistemas internos, ¿verdad? Pero es posible realizarla. No sé si hay alguna otra consulta. Buenos días. Este sistema, digamos, existen ciertas bases de datos que dan información de las personas actualmente. ¿Esta está relacionada con esas bases de datos o con el Tribunal Supremo de Elecciones o algo así? Porque, ok, la información que está en las redes sociales, en las noticias, es importante en lo que respecta a la ley 8204, pero también yo necesito saber si las personas, llámese política, los PEPs o cualquier otra relación que tenga, está conectada a bases de datos que me pueden dar esa información. No sé si me explico. Sí, claro. Digamos, esto no trabaja directamente con estas, hablemos de Datum, por ejemplo, no trabaja directamente con eso. O sea, no trabaja en este momento, no quiere decir que no pueda haber una integración. El sistema lo que permite es integración. Si usted quiere integrarlo con el Tribunal Supremo de Elecciones, es posible integrarlo. Si desea integrarlo con el registro nacional, para ver todas las propiedades, vehículos y demás, es posible integrarlo. Si desea integrarse, por ejemplo, con el Poder Judicial para ver casos que se tengan, es también posible integrarlo. ¿De qué depende eso? Bueno, eso va a depender de la información que le interese a cada institución y
la manera en que puedan hacer la intercomunicación con, por ejemplo, el Registro Nacional, que no es una comunicación abierta y pública para que cualquiera la pueda hacer, tiene que ser directamente con la entidad financiera, ¿verdad? Pero la solución está abierta, digamos, en ese sentido, a poder interconectarse. Toda esa información viene siendo fuentes de información que él toma y que basado en lo que yo le configure, va a poder darme la relevancia o no para eso. Sí, sí. Ajá. Ahora que usted ¿se oye? Sí. Ahora que usted mencionaba lo del que el sistema se puede conectar a las transacciones de los clientes y tiene la información. Yo puedo configurar, por ejemplo, si parámetros específicos de seguimiento a transacciones. No solamente el típico, dígame si excedió los $10,000, sino, por ejemplo, quiero saber si el cliente X que adquirió X tipo de producto hizo ingresos extraordinarios en X cantidad de tiempo, por ejemplo. ¿Es posible? Sí, eso va a depender, como decía antes, de la integración. Eso no está por defecto en la solución, porque cada institución maneja los datos diferentes, pero la solución permite esa integración a través de servicios. Entonces, en el momento en que se requiera, simplemente se hace el análisis de cuáles son los datos y se incluyen, pero no habría ningún problema en incluirlo de esa forma. Depende de qué tanta información va a brindar la institución a la solución, de cómo se la va a brindar. Si está disponible, la va a poder utilizar y la va a poder relacionar. Pero sí es completamente posible. Es una personalización propia porque cada institución tiene un core distinto, con datos distintos, con manera de manejar esos datos de manera distinta. Entonces es propia para la institución. Sí. Muchísimas gracias. Básicamente de mi parte quedaría de esa forma. Gracias, don Sergio. A continuación le cedo la palabra a doña Diana Ramos. Ella les va a dirigir unas palabras y también tiene una sorpresa para ustedes. Muy buenos días a todos, les agradecemos una vez más estar con nosotros compartiendo este tipo de informaciones. Al inicio yo les pedía a la mayoría de ustedes que nos llenaran pues unos datitos, unas boletitas para poderles ampliar un poco más la información en relación a esta aplicación cognitiva, ¿verdad? Y otros tipos de aplicaciones cognitivas que disponemos en este momento. Yo por acá tengo la recopilación ya de las personas que nos suministraron esa información. No sé si alguien más se me quedó de momento con la boletita en el escritorio, que por favor me la puedan suministrar para poderlos meter aquí en esta cajita para poder hacer una pequeña rifa.
Wilber nos ayuda aquí con los papelitos. Por aquí tendríamos a Manuel Sánchez. Don Manuel. Carmen María Sánchez Alonso. Viviana Gamboa Nelson. Muchas gracias a todos una vez más. Nosotros les estaremos haciendo llegar la información y eventualmente cualquier duda que tengan al respecto, con mucho gusto nos estaríamos contactando con ustedes. Muchas gracias. Antes de finalizar, agradecerles a Cruz Consultores la colaboración el día de hoy. Invitarlos a ustedes para que nos sigan en las próximas actividades, charlas y desayunos. El día de ayer se envió el boletín, ahí están las charlas para que procedan a inscribirse, así como los cursos. De nuevo, muchas gracias y que tengan un muy buen día.